Bueno, soy Abraham Rodríguez. Hoy vamos a tocar historia del arte. Las distintas formas de representación artística a lo largo de la historia. Hoy voy a hablar, como a mí me dijeron que yo servía para profesor en la escuela de arte, hoy voy a dar una pequeña clase ficticia de arte, de historia del arte, y voy a hablar de las tumbas en el Egipto faraónico, y su significado iconográfico y para la historia del arte. Bueno, yo me he puesto aquí una chuleta. Vamos a ver. Hay distintos tipos de tumbas, de representación, hay distintos tipos de tumbas y de representar la tumba físicamente. Pero la tumba es, yo ya lo digo, una obra de arte única, porque comprende arquitectura, que es el edificio, pintura y escultura que están dentro de la tumba, en el recinto de la tumba donde yace el cuerpo del difunto, por ejemplo el de Faraón, que hay pinturas murales con representaciones de los dioses y hay esculturas con representaciones de los dioses y de la vida y pinturas con representaciones de la vida terrena del faraón o del fallecido. Y además, por ejemplo, para el faraón la música es los cantos que se usaban para invocar a los muertos. Por ejemplo, hay que leer, yo recomiendo el libro de los muertos de Egipto. Yo estoy hablando de la edad antigua, no estoy hablando de Egipto de hoy. Estoy hablando de la época faraónica. Y los cantos de los sacerdotes para adorar al faraón, porque el faraón, por ejemplo, el faraón era un dios. Para los egipcios, los faraones eran los descendientes directos del dios Osiris. El dios Osiris era una divinidad del antiguo Egipto y que se engendraban uno a otro en la familia real y todos eran descendientes del dios Osiris. Y el faraón era a la vez un ser humano y un dios. Era, por tanto, divino, de origen divino. Bueno, primero, la primera tumba que yo voy a... Hay varios tipos, pero yo voy a escoger 3 nada más. La primera tumba que hay es la mastaba, que es una de las más sencillas. Por ejemplo, todas tienen... todas las tumbas, la mastaba, yo veo con la mastaba, la pirámide de Saqqara y las tumbas del Valle de los Reyes. Y el Valle de los Reyes es un complejo de tumbas faraónicas que también es arquitectónico, pero que también se daba culto a los faraones. La mastaba, por ejemplo, la mastaba fue la primera forma de arquitectura civil y religiosa en el Antiguo Egipto, que consistía en un edificio en forma de rectángulo, donde en su interior, según la religión egipcia, que no es la que tenemos hoy, el fallecido, cuando moría, pasaba al más allá, tenía que hacer la lectura del libro de los muertos, tenía que ser juzgado por los dioses, tenía que dar unos salmos, una escritura que tenía que decirle a los dioses, y cuando los dioses aprobaban eso, él ya pasaba al más allá. Pero en la religión egipcia el fallecido se le momificaba, porque la momia de la religión egipcia era el cuerpo físico donde salía y entraba el alma del fallecido. Y el recinto de la tumba era como si fuera la casa y el lugar del alma y el cuerpo que iba a ocupar el fallecido en la vida de ultratumba.
Por eso, en la mastaba o la pirámide de Keops, las pirámides, que ya hablaré ahora, estaba, tenían todo lo necesario, desde utensilios para comer, tenían pinturas murales con recreaciones de la vida en Egipto, o las recreaciones de los dioses de Egipto. Todo tenía a lo mejor una litera o un banco para dormir el alma del muerto, o cuando ellos se creen bueno, era como una casa para la vida de ultratumba. Entonces, según la religión egipcia, ellos creían que el alma del fallecido entraba y salía de la momia, que la momia era, por eso momificaban a los cuerpos, para que mantuvieran la apariencia humana en vida y lo que se parecía. Entonces, y la tumba, la mastaba, la pirámide, el Valle de los Reyes, era el lugar donde ellos descansaban. Como por ejemplo, yo tengo mi piso y salgo de mi casa a la calle a hacer lo que sea. Pues para ellos era la morada de ultratumba, su última morada. Pero donde el alma hacía la vida común de ultratumba. Y después ellos salían, el alma entraba en el cuerpo para descansar y salía y iba a donde ellos querían. Esa es la creencia de los egipcios. Parte de las creencias. Bueno, las mastabas podía ser de gente con recursos medios. Por ejemplo, escriba o funcionario. O sacerdote. Ahora, la pirámide. La primera pirámide, creo que fue la de Saqqara, que era una mastaba. Las mastabas eran rectangulares, así, así, así. Y tenía un recinto debajo de tierra. Entonces la pirámide de Saqqara era una mastaba escalonada, ¿vale? Y debajo de la mastaba, de la pirámide escalonada, había todo un recinto, porque eso era la residencia de uno de los primeros faraones, que como ya he dicho eran dioses para los egipcios. Entonces, debajo de la pirámide de Saqqara había todo un recinto de galerías y de habitáculos, de habitaciones, para que el faraón, era como su palacio en ultratumba. Como ya he dicho, para que el faraón estaba momificado, el faraón tuviera su recinto, su palacio en la vida de ultratumba. Bueno, y ahora hablo de las pirámides de Giza, del Cairo. Según un teórico del arte abstracto, las pirámides de Giza, que son triangulares y son así, como en forma de pirámide, son una abstracción para él. Es arte abstracto. Pues no. La pirámide de Giza, las tres pirámides de Giza, son el resultado de el desarrollo arquitectónico de la primera pirámide de Saqqara. La primera pirámide de Saqqara era varias mastabas unidas hacia arriba, y los egipcios lo que hicieron era unir todas las mastabas y hacerlas triangular. Y la pirámide de Giza, las tres pirámides, creo que era Keops, Micerino y Kefren, no es una abstracción. Es un templo solar, un panteón y a la vez una tumba. Como ya he dicho, sigue siendo una tumba. Y está alineado
con la constelación de Orión, las 3 pirámides, con la estrella de la constelación de Orión que se llaman las 3 Marías, que son la constelación de Orión así, pues las 3 Marías son las 3 estrellas que están aquí. Y una de las salidas que tiene de la Gran Pirámide, o de una de las pirámides, está alineada todo las 3 pirámides de Giza y la salida con la constelación de Orión y las Pléyades cuando estuvieron hace 11.000 años, cuando terminó la glaciación. Y eso es un misterio porque no se sabe por qué. Y una de las salidas desde la tumba, donde una de las tumbas donde hay un féretro del faraón, está la tumba, está la pirámide, está aquí una de las tumbas, aquí hay una salida, pues está alineada a donde estaba el cúmulo globular de las Pléyades, de la constelación de Tauro, hace 11.000 años. No se sabe por qué. Y toda la estructura y allí, además, se daba culto a los faraones de la primera dinastía. De la primera dinastía de Egipto. Porque había el Bajo Imperio y el Alto Imperio, que se unificaron, y fueron las primeras dinastías del Imperio Egipcio. Pues, entonces, y allí se daba culto, porque ya he dicho, lo vuelvo a decir, las 3 pirámides de Egipto son 3 tumbas alineadas con la constelación de Orión, no se sabe por qué, con las Pléyades. Es un panteón, porque allí se daba culto al faraón por los sacerdotes, y además es un templo solar, porque la pirámide hacía el factor de templo, porque se daba culto a el faraón, que era un dios, y aquello era un templo donde se encontraba Dios encarnado en la momia del faraón. Y ya he dicho que allí era donde yacía hacia la vida de ultratumba el faraón, en las pirámides de Keops, en las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerino. Y bueno, pues vamos a ir terminando. Para entender todo esto, hay que entender de arte y hay que entender por qué se hizo esto. Hay que entender la religión egipcia, porque el arte tiene que ver mucho con cómo se han entendido las religiones. Por ejemplo, esta serie de tumbas son obras de arte total. ¿Por qué? Porque tiene arquitectura. Una pirámide, las mastabas, es arquitectura. Y una cosa es la arquitectura y otra la construcción. Por ejemplo, un piso o una casa de un pueblo es construcción. Arquitectura tiene que tener categorías tanto estéticas como iconográficas. Además, tiene escultura y pintura. Tiene representación en la pirámide y las tumbas de pintura en los frescos, pinturas murales y esculturas del propio faraón, donde se encarnaba, incluso en la escultura del faraón se encarnaba al alma del faraón para descansar. Se puede demostrar el libro de arte en el Museo Egipcio. Y tiene música porque tenía los cánticos al faraón por parte de los sacerdotes que guardaban las tumbas. Y tiene toda lo que yo ya he dicho, que yo recomiendo, de Hegel, el libro Sistema de las Artes, Sistema de la Representación de las Artes, Escultura, Pintura, Arquitectura y Música, para entender qué es el arte. El libro de Arthur Sedanto, ¿qué es el arte?
según Arthur C. Danto, que es catedrático en filosofía de arte, que sabe más que yo, y que más que todo esto, que son profesores de enseñanza media, incluso universitarios, ¿eh? Sobre arte, porque él es catedrático en filosofía de arte y filósofo. ¿Eh? Y dice Arthur C. Danto, ¿qué es el arte? El arte solo puede ser algo figurativo. Y el arte de la vanguardia, que son distintos tipos de arte, entre ellos el arte abstracto. El arte abstracto no es figurativo. El arte abstracto no tiene ni categoría estética, ni simbología, ni categoría iconográfica. Solamente son, según la iconografía, el arte abstracto es ornamento, una simple figura geométrica que es de adorno, que no dice nada. Eso es lo que dice la iconografía. Y según Clement Gerber, que era de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana, y era teórico del arte del expresionismo abstracto, lo dicen los propios teóricos del expresionismo abstracto y del arte abstracto, el arte abstracto no tiene categoría estética. Ni el expresionismo abstracto, ni Picasso, ni nada. ¿Eh? Bueno, pues lo vamos ideando ya. ¿Eh? Ya haré otro vídeo más. ¿Eh? A ver, yo creo que se ha entendido, ¿no? Pues ya está.